Continuando con el ejemplo de Corona del Viento, para recordar los beneficios que tiene Endesa según los distintos escenarios, ya podemos ver que a Endesa no le interesa cortar el arbolito. Es muy interesante también ver si le interesa o no le interesa a Hacienda. Y aquí vemos la recaudación fiscal en los distintos escenarios. Aparentemente tampoco le interesa a la administración porque con el modelo renovable va a recaudar muy poco. Entonces, ya no solo por el tema de las puertas giratorias, sino por el tema de la recaudación fiscal, a la administración tampoco le interesa cortar el árbol. Y vamos a pararnos en otro tema interesante. ¿Le interesa a Ecologistas en Acción? ¿Quién financia a Ecologistas en Acción? Bueno, pues según su página web, entre el 70 y el 80% de su financiación la proporciona el Ministerio de Agricultura. Si al Ministerio de Agricultura no le interesa cortar el árbol, probablemente Ecologistas en Acción se vea forzado a decir que no interesa cortar el árbol, porque a lo mejor lo que se puede cortar es su financiación, lo que le sirve a Ecologistas en Acción para sobrevivir. De aquí podemos entender que quizá Ecologistas en Acción está un poco con las manos atadas. Esto es una opinión personal y es lo que yo he advertido a través del estudio que he hecho en internet y en las conversaciones que he tenido con miembros de Ecologistas en Acción y miembros de otras organizaciones ecologistas, porque a Ecologistas en Acción lo he puesto como un ejemplo, pero no quiere decir que sea un caso aislado. Para mí es la norma. Todas las organizaciones ecologistas se financian de fondos públicos y de algunas de ellas a través directa o indirectamente de grandes empresas, y por lo tanto yo pienso que tienen las manos atadas en la verdadera defensa del ecologismo. Pongo esta diapositiva para que veamos ahí a Corona del Viento. Es un logotipo que han escogido, un aerogenerador rodeado de algo como que le chupa la energía, y tenemos ahí el aerogenerador muy mustio. ¿Y qué es lo que le rodea? Le rodea Endesa, al que no le interesa que Corona del Viento tenga éxito. Le rodean a organismos públicos a los que hemos visto que objetivamente tampoco les interesa mucho, y le rodea a Ecologistas en Acción, que está mediatizado por el interés que pueda tener el Ministerio de Agricultura en el asunto. Parece que es un tema bastante complicado para Corona del Viento. Vamos a hacer un análisis de cuál ha sido el papel de Ecologistas en Acción durante estos años del inicio de la transición a otro modelo energético. Se han opuesto a la instalación de muchos parques eólicos, a veces por motivos de estéticos, de paisaje, otras porque van a tener que construir caminos y eso va a hacer una presión también sobre el paisaje, otras veces porque es el águila pescadora, otras veces porque es otro tipo de cuestiones. Pues en general ha habido bastantes parques eólicos que han echado abajo el ecologismo. Y una cosa muy curiosa que yo me encontraba al principio de todo el estudio que he hecho, y que me decían los ecologistas: no sé para qué quieres el power to gas, porque ¿qué electricidad vas a transformar en combustible? Bueno, pues la electricidad de parques eólicos, por ejemplo. Pero sí, parques eólicos ya no se pueden poner más en España porque no quedan emplazamientos. Y claro, a mí me chocaba mucho, porque yo voy por las carreteras y por todos los lados veo emplazamientos, pero los ecologistas no ven ninguno, ¿no? Cuando hablamos de huertos solares, también han conseguido que la administración prohíba los huertos solares, cuando los huertos solares es más barato y rentable que las placas sobre tejado. Se han opuesto a turbinar los ríos. Ahí tenemos un ejemplo en el Ebro, a su paso por Mendavia. Rechazo total. Se han opuesto a las termosolares. En principio dicen que sí, que las apoyan, pero cuando hay un proyecto concreto en una zona concreta siempre pasa algo, siempre está cerca de un parque o cerca de un dique, o resulta que pasan por allí las grullas, o fíjate qué mala suerte, poner ahí la termosolar no, en otro sitio vale, pero cuando se plantea un proyecto concreto nunca les parece bien, ¿no? O no sé si les parece bien. Yo los casos que he encontrado es que han dicho que no. Y con los embalses, que es la tecnología más barata y eficiente de producir electricidad renovable, van a saco. O sea, ahí
Es muy difícil encontrar argumentos para decir que los embalses tienen un impacto neto negativo sobre el medio ambiente y sin embargo ellos encuentran argumentos para hacerlo, algo verdaderamente sorprendente. Y sobre las interconexiones eléctricas, pues 3/4 de lo mismo, van también en una oposición frontal, y las interconexiones son imprescindibles si hablamos de un modelo energético renovable, porque claro, uno puede imaginar en su casa, si quiere poner placas solares, evidentemente si cuenta con la red, el dimensionamiento de las placas va a ser mucho menor, el coste que va a tener que asumir va a ser mucho menor, y las complicaciones y problemas van a ser también mucho menores. Esto es lo que les ocurre también a un parque eólico o a cualquier parque renovable, pues que teniendo una buena interconexión se reducen los costes, se reducen las necesidades de instalación de nueva potencia, y son absolutamente fundamentales. Y claro, pues el ecologismo va a saco contra las interconexiones eléctricas. Y ahí yo veo un problema de tener atadas las manos respecto al tema de la financiación. En el mundo, si hablamos de España ocurre esto, si hablamos en el mundo está ocurriendo exactamente igual. Vamos a hablar de Volkswagen. Volkswagen es la empresa automovilística que ha atravesado las líneas rojas. ¿En qué sentido? Pues que ha desarrollado combustibles basados en las energías renovables. Es la multinacional del automóvil que más ha progresado en este tema. Tiene circulando en Alemania coches con CO2 reciclado, o sea, una energía que se ha obtenido de parques eólicos. Y esos coches funcionan con un combustible obtenido con una energía proveniente de parques eólicos. Luego, el desarrollo que tiene Volkswagen en coche eléctrico es, quitando a Tesla, es la empresa que más ha avanzado. Entonces, bueno, ha atravesado las líneas rojas. A por él. ¿Quién levanta menos sospechas? Pues el ecologismo. Entonces ha sido un grupo medioambientalista llamado ICCT que ha sido el que ha denunciado a Volkswagen. Y si vamos a la página web de este grupo medioambientalista, nos aparece que está financiado y apoyado por una organización llamada ClimateWorks. ¿Y quién financia y apoya a ClimateWorks? Los apellidos más ilustres de la sociedad americana. Ahí tenemos los Cargill, que es una multinacional de la alimentación, la Fundación Ford, los apellidos que controlan pues Intel, Hewlett Packard, fondos de inversión, seguros. Esta gente es la que está detrás de ClimateWorks, que es la que está apoyando a ICCT, que es la que ha puesto en su sitio a Volkswagen por atravesar las líneas rojas. Aquí tenemos cómo se comporta Greenpeace con una multinacional del automóvil que hace lo que ha hecho Volkswagen, pues hacer circular vehículos por Alemania con un combustible que se ha producido con la energía de los parques eólicos. Bueno, podríamos hablar de la plataforma por un nuevo modelo energético, podríamos hablar de SEO Life, podríamos hablar del partido ecologista Equo. Nos vamos a fijar en Ecodesk porque son especialmente transparentes, tienen en su página web información de qué hacen, quién les financia, en qué proyectos andan. Es digno de admiración. Y entonces, bueno, pues he aprovechado y he mirado a ver. Bien, a Ecodesk lo financia y lo apoya, pues como todos los grupos ecologistas, dinero de las administraciones públicas, pero además dinero de empresas. Tenemos las empresas que aparecen en sus cuentas anuales como que les han provisto de fondos o les han pagado servicios. Llama la atención la Fundación Avina, que es una fundación que tiene malísima prensa en internet, que tiene vínculos con la Fundación Ford y con Coca-Cola y con otras grandes empresas multinacionales. Ecodesk tiene entre sus actividades, tiene una que dice participar en un proyecto que se llama Negocios Limpios, el rol de las empresas en la lucha contra la corrupción, que hacen negocios limpios, le ayuda a las empresas a ser transparentes, a hacer pruebas sobre cómo son de transparentes o cómo de
bonito es su actividad y de sostenible, ¿no? Entonces ahí tenemos un caso práctico que aparece en la página web de Endesa Chile, que le han pasado el algodón y Endesa Chile sale limpio el algodón. Y vemos una cosa interesante: Fundación Ecodes, Fundación Carolina, parece que son las dos fundaciones que tiran del carro aquí en Negocios Limpios. Y uno se pregunta, bueno, ¿y quién es la Fundación Carolina? Y vas a la página web de Fundación Carolina, patronos, y ahí te quedas tieso porque está todo el IBEX 35. El Grupo Prisa, el Grupo Planeta, la Confederación Española de Cajas de Ahorros, el Corte Inglés, Inditex, BBV, Santander, Telefónica, en fin, lo más de lo más. Estos son los que tienden las redes sobre fundaciones de todo tipo, que son las que controlan el ecologismo, pero también acaban controlando todo. Todas las ONGs, cuando escarbas en una ONG, sea la que sea, normalmente aparecen ramificaciones que te van llevando una a otra hasta aquí. Yo esta es la visión que tengo, es decir, bueno, estar equivocado o no estar equivocado, bueno, yo esto es lo que veo. Eso ha sido fruto de un trabajo y fruto de que he ido con una idea y he pisado los despachos de las organizaciones ecologistas y mira, aquí tenemos esta idea, ¿qué opináis? ¿No les interesa? Entonces, claro, no les interesa transformar el CO2 en combustible a través de parques eólicos, incluso aunque les digas que es rentable, porque al principio te dicen, bueno, eso será muy caro, no, te puedo mostrar que es rentable, pues no me interesa. Claro, a partir de ahí es cuando uno se pone a investigar, ¿no? Te quedas verdaderamente muy mosca. Investigas y, bueno, encuentras que no es solo todo lo que reluce, que estas organizaciones se encuentran muy presionadas, ves por todas partes dinero público, dinero de grandes empresas, premios que reciben, que si les publican o no les publican, qué hueco les hacen en los consejos de medio ambiente, en consejos sectoriales, si les llaman o no les llaman. Pues claro, todo esto hace y configura que después, en el día a día, aparentemente lo que debería defender las cúpulas del ecologismo y lo que defienden las cúpulas del ecologismo pues no es lo mismo. Yo quiero hacer una distinción. Primero, no es lo mismo los ecologistas que las cúpulas del ecologismo. Segundo, no culpabilizo a nadie porque entiendo que lo primero es la supervivencia y que si se les acaba el grifo del dinero público y se les acaba el grifo de las subvenciones a través de fundaciones que hacen las grandes empresas o las grandes familias, pues se ven abocadas a desaparecer. Entonces yo creo que no es un problema de personas, es un problema de estructura y un problema de todos, porque quizá nos tenemos que examinar y decir, bueno, si nosotros, la sociedad, les con cuotas o de alguna manera financiáramos su actividad, no tendrían que estar supeditadas a las grandes empresas, a las grandes corporaciones o a las administraciones, que a su vez también están con esa misma presión. Es decir, cuando hablamos de un partido político, están los partidos políticos con las manos atadas, y pues por la financiación y también por el trato que reciben de medios de comunicación que son propiedad de esas grandes empresas, de esos centros de poder.